un solo bautismo, un solo pan y de un mismo cáliz. Así nos ponemos de pie e iniciamos con el canto de entrada.
Para esta celebración, que es muy significativa, nos congregamos delegados de toda la diócesis, de cada una de las parroquias, con los sacerdotes, el pueblo de Dios, y vamos a invocar la presencia de nuestro Señor, y vamos a bendecir y consagrar los óleos. Vamos los sacerdotes a renovar nuestras promesas sacerdotales. Vamos pues poniéndonos en oración en la presencia del Señor. Lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Dios de la vida y de la salvación estén con todos ustedes. Vamos a prepararnos pidiendo a Dios perdón. Conscientes de nuestra debilidad, confiados en la misericordia de Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna.
Dios y Padre nuestro, que ungiste a tu unigénito con el Espíritu Santo y lo constituiste Cristo y Señor, concede a quienes participamos ya de su consagración, que seamos en el mundo testigos de su obra redentora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En la primera lectura que escucharemos, el profeta reconoce que el Señor le ha ungido y ha recibido fortaleza para una misión: anunciar la buena nueva a los pobres. Además, este anuncio de consolación cambiará las lágrimas del pueblo en aceite perfumado de alegría. Los que lo reciban serán llamados sacerdotes del Señor. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría, y su abatimiento en cánticos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Esto dice el Señor: yo les daré su recompensa fielmente, y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Cuantos los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Con mi aceite santo lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. En el pasaje del libro del Apocalipsis escucharemos que la auténtica gracia que da la paz verdadera proviene de quien nos amó primero y perdonó nuestros pecados, Jesucristo nuestro Señor, el testigo fiel. Además, por su sangre ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Escuchemos. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes,
de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo 4 de San Lucas encontraremos una escena bien significativa, su primera predicación en la sinagoga de su pueblo. Nazaret, al citar el profeta Isaías, no se trata de una unción visible, sino de una posesión total por parte del Espíritu, la plenitud de sus dones sobre Jesús. Dios le da su fortaleza y su poder para el cumplimiento de su misión de sacerdote, profeta y rey. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se leyó el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
gustan sentarse un momento, por favor. La misa crismal, que es conocida, esta que estamos celebrando, expresa la comunión de toda la Iglesia, en la que el pueblo de Dios se congrega, hoy representada en los delegados parroquiales. Agradezco el esfuerzo que cada uno de ustedes realiza para poder estar en esta celebración, sobre todo los que vienen de más lejos, Susupato, Juárez, Lurigo, Churumuco, los que vienen de más lejos, Los Olivos. Son comunidades distantes y valoro y aprecio mucho su presencia. A los religiosos, a las religiosas, a los diáconos. Hoy estamos abundantes de diáconos. Tenemos 8 nuestros y 3 nuestros para la Iglesia Universal. 3 nuestros, que 2 de Yoricostio y 1 de San Diego, servidores de la palabra. Tenemos para dar, ¿verdad? Gracias a Dios. Agradezco la presencia de los seminaristas que andan en misión, pero algunos están presentes, y de todos los fieles laicos de nuestra Iglesia diocesana, que estamos aquí para celebrar unidos en la misma fe los misterios que nos traen nueva vida. Agradezco mucho su presencia, su cercanía, su afecto, su testimonio de fe. Como iglesia particular caminamos juntos al encuentro de Cristo resucitado. El Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar sobre la sinodalidad de la Iglesia. El proceso sinodal nos ha recordado que es posible caminar con Cristo en el centro y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, y que tenemos la esperanza creciente de vivir ya un nuevo tiempo para la Iglesia. Ojalá lo pedimos que así vaya siendo cada día, un nuevo tiempo para la Iglesia. La sinodalidad es, como ya se ha dicho muchas veces, un nuevo modo de ser y de actuar como Iglesia, con actitudes nuevas que permitan renovar las estructuras, donde la escucha y el discernimiento comunitario a la luz de la palabra de Dios y en la apertura del Espíritu Santo guíen nuestras decisiones en la construcción de una comunidad más viva y más creíble. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lo escuchábamos tanto en la primera lectura de Isaías como en el Evangelio. Jesús comenta este pasaje diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. El hoy de Dios entra en la historia de la humanidad para llenarnos de su Espíritu, para que seamos mensajeros de la buena nueva de la salvación. El hoy de Dios se cumple en Jesucristo, pero se cumple en cada uno de nosotros los bautizados, en la Iglesia entera. El hoy de la Iglesia tiene características muy particulares, propias del tiempo que estamos viviendo. Este hoy hay que clarificarlo cada día más a la luz del Espíritu de Dios. El proceso sinodal que estamos viviendo nos invita a descubrir que el hoy eclesial nos lleva a preguntarnos una y otra vez con más profundidad: ¿qué significa ser iglesia sinodal misionera? Quiero, no dando respuestas, sino iluminando la pregunta, quiero compartir algunos pensamientos de la síntesis de la etapa continental del sínodo en América Latina y en el Caribe. Ahí nos presenta varias características que es bueno tomar en cuenta. Entre otras, habla del protagonismo del Espíritu Santo, la Iglesia como pueblo de Dios, la misión misma de la Iglesia, la relación entre vocaciones, carismas y ministerios dentro de la Iglesia.
Voy a citar algunos párrafos comentando alguno y que nos ayude a entender la pregunta para que juntos sigamos buscando respuestas. ¿Qué significa ser iglesia sinodal misionera? En primer lugar, necesitamos reconocer el protagonismo del Espíritu Santo. Voy a citar el número 28, que me parece que hace una síntesis muy bonita de lo que es la sinodalidad en la iglesia, en esta apertura al Espíritu. Dice: la acción del Espíritu, como todo en el dinamismo del reino de Dios, necesita ser discernida. Su voz necesita ser escuchada y acogida, escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sus impulsos requieren la docilidad de nuestro corazón. De ahí la necesidad de asumir una actitud permanente de discernimiento, de búsqueda, para no hacer nuestra propia voluntad, sino como Jesús, hacer la voluntad del Padre misericordioso. Y continúa diciendo: esto genera una tensión grande cuando vivimos en un tiempo en que se ha exaltado tanto el individualismo, el voluntarismo, y se hace al yo la medida de todas las cosas. Cuando estamos tentados a imponer a los demás las propias intenciones y las ideologías que son visiones parciales de la realidad. Discernir, continúa diciendo el documento, quiere decir distinguir. Entre tantas voces y movimientos, distinguir lo que viene del Espíritu, lo que el Señor nos dice y espera de nosotros. Eso es lo que hemos hecho en este proceso sinodal, intentando vencer las propias tentaciones. Este discernimiento necesita hacerse cada vez más comunitario, como la misma experiencia de fe, y atento al sensus fidei, al sentir de los fieles del pueblo de Dios que está en camino. En nuestro quehacer pastoral, ahí termina la cita, en nuestro quehacer pastoral no deben imponerse nuestros criterios, nuestros gustos, proyectos, ideas pastorales, sino las mociones del Espíritu en bien de la comunidad. Es necesario hacer práctica ordinaria de escucha y de diálogo comunitario en el discernimiento del Espíritu. Esta es una tarea que aún tenemos pendiente, que tenemos que seguir ejercitándonos en ella. Hay que quitar el yo del centro, del ser y del actuar de la iglesia para vivir la centralidad en Cristo y no en el yo, que es individualista y autorreferencial. Para adentrarnos en esta escucha, en este discernimiento en el Espíritu, el sínodo nos ofrece los conversatorios espirituales. Yo he estado yendo a algunas de las foranías para hacer los conversatorios por la paz, que han sido muy interesantes, como fueron los encuentros sinodales en cada foranía. Ahora estamos teniendo los conversatorios por la paz. Y el sínodo, esta etapa del sínodo, nos invita a entrar en una nueva metodología de discernimiento, conversatorios o conversaciones espirituales a partir de la acción del Espíritu. Me parece interesante porque es un método que pone al Espíritu Santo como protagonista y a la comunidad como los criterios de discernimiento, no el individuo, no el yo, sino el Espíritu y la comunidad. No es suficiente analizar la realidad y expresar lo que pienso o lo que dice el magisterio de la Iglesia, sino requiere docilidad para descubrir lo que nos inspira el Espíritu a todos como comunidad. Este modo de hacer discernimiento pastoral nos garantiza rutas nuevas que nos llevan a una renovación eclesial, a ser una iglesia más sinodal. En este horizonte hablamos del proceso circular y progresivo configurado por los momentos respectivos del método que siempre hemos conocido en la iglesia de ver, pensar, actuar. Ver, escuchando y contemplando la realidad. Juzgar,
para discernir e interpretar la realidad y actuar para responder y poder proyectarnos según las mociones del Espíritu. Por otro lado, necesitamos reconocer que a la base de una iglesia sinodal está el bautismo. Si no ponemos el bautismo a la base de toda la comunidad eclesial y de todo el movimiento de iglesia sinodal y de comunión, estamos perdidos. Los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo, dice el número 82 de esta síntesis. La iglesia es un pueblo profético, sacerdotal y real servicial, donde todos sus miembros son sujetos de la vida teologal hacia la santidad, todos llamados a ser santos. La revalorización de la vida y la dignidad bautismal como la fuente primaria de todos los ministerios exige un nuevo modelo institucional que contrarreste el modelo piramidal que facilita el clericalismo. Tendríamos que valorar mucho a cada bautizado como un sujeto vivo dentro de la iglesia. Deberíamos valorar más los bautismos que realizamos dentro de la iglesia, porque estamos aceptando al otro e injertándolo en el misterio de Cristo y de la iglesia. Muy interesante. Por el bautismo, todos los miembros de la iglesia, pueblo de Dios, son sujetos activos de la sinodalidad, pues la sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a toda la iglesia y a todos en la iglesia. Los creyentes somos hermanos y hermanas en un mismo camino, llamados a ser estos sujetos activos por participar del único sacerdocio de Cristo. El Espíritu Santo es la fuente de una variadísima diversidad de vocaciones, identidades, talentos, competencias y ministerios que enriquecen la unidad en comunión. Aquí se instala un desafío permanente acerca de cuál es la forma sinodal de promover la diversidad, evitando que se vuelvan divisiones. Ese es un reto que hay que responderlo. La diversidad, pero evitando que se vuelvan divisiones, y de construir la unidad, cuidando que no se convierta en una homogeneidad. No somos igual, cada comunidad es distinta, cada persona es diferente, pero todos bautizados formamos la única iglesia de Jesucristo. La inmensa mayoría de los fieles cristianos son laicos y laicas que reciben la fe y aprenden a vivir la comunión del amor a partir de su familia y en una comunidad. Y esto habría que valorarlo. Y quizás, digo en paréntesis, nosotros los sacerdotes deberíamos de aprender a vivir la fe, esa que vivimos en la familia y dentro de una comunidad, dentro de la comunidad en la cual nosotros participamos. La vida sinodal testimonia una iglesia constituida por personas y comunidades que son sujetos libres y diversos, llamados a relacionarse fraternalmente por vínculos de respeto mutuo y de afecto recíproco. Me tocó participar en una de las reuniones sinodales continentales en El Salvador, y la síntesis lo expresa, pero muchas voces que se presentaron ahí y en todo el continente cuestionan cómo nos tratamos en la iglesia. Cuestionan el trato eclesial. Es un reclamo fuerte, el trato dentro de la iglesia. Especialmente cuestionan el trato entre pastores y laicos, entre hombres y mujeres. En todas las asambleas se escuchó un hondo clamor por ser bien tratados, respetados como iguales y valorados en la propia dignidad y el aporte que cada uno da, el aporte específico que cada uno tiene para la iglesia. Otro punto que tenemos que seguir profundizando a la luz del Espíritu. Finalmente, la sinodalidad es al mismo tiempo misionariedad, es decir, en lugar de encerrar la iglesia sobre sí misma, la sinodalidad lleva a una iglesia a ser misionera, al servicio de la fraternidad de todos.
tal como la sinodalidad, la misionariedad, es constitutiva de la Iglesia, pues todo bautizado es discípulo misionero de Jesucristo en su Iglesia. El discipulado es el seguimiento de Jesús, un ponerse en camino con Él para colaborar con su obra y prolongarlo en la historia. A su vez, la obra de Jesucristo es evangelizar, y por tanto, esta también es la misión de la Iglesia, es nuestra misión. Como decía San Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar. La misión en clave sinodal no es proselitismo, y aquí cuidar, no es que se aumente el número de participantes, qué bueno, no que se incrementen los grupos apostólicos, no, qué bueno que se incrementen, es que se viva mejor la fe bautismal, que tomemos conciencia del valor y de la dignidad de nuestro propio bautismo. Cuando hay proselitismo, lo único que hacemos es incrementar una iglesia autorreferencial, eclipsando el reino de Dios, del cual la iglesia es sacramento. Es necesario ser pues una iglesia creíble, sacramento del reino. Y hablo de nosotros, pero hablo de todos los bautizados, y el documento habla de todos los bautizados. La misión consiste en el anuncio alegre y gratuito de Jesucristo y de su misterio pascual a toda la humanidad, en una relación intercultural, pues está inserta en un mundo que es plural y es diverso. Y ahí hay que meter el Evangelio con alegría, con esperanza, con mucho gozo. Bien, hoy, como en la sinagoga de Nazaret, nosotros pedimos que el Espíritu del Señor se derrame sobre nuestra iglesia, para que, llenos de su gracia, podamos ser una iglesia más sinodal, que vive la comunión en la diversidad y que anuncia gozosa la buena nueva de la salvación. Al bendecir y consagrar los óleos para la administración de los sacramentos en cada una de las parroquias, reconocemos esta presencia del Espíritu en nuestras comunidades y valoramos una vez más la administración de los sacramentos que nos hacen ser pueblo de Dios que camina unido hacia la construcción del reino. Invito sobre todo a los sacerdotes, renovemos las promesas sacerdotales, pidiendo a Dios Padre nuestro, que ungió a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo y lo constituyó Cristo y Señor, nos conceda a quienes ya participamos de su consagración, que seamos en el mundo testigos de su obra salvadora, promotores de comunión y sinodalidad en cada una de nuestras comunidades. Nosotros somos los principales agentes de comunión y de sinodalidad, que al consagrar y bendecir los santos óleos, valoremos los sacramentos, valoremos todos nuestro bautismo para renovar la fe y así poder renovar nuestra iglesia juntos, haciéndola más reina. Que así sea.